Poropi. Pues buenas noches y buenas tardes y buenos días. Ya estamos al aire nosotros. Perdón por el descuido, pero ya estamos al aire con nuestra programación, un espacio en el tiempo para contar cuentos. El día de hoy sucede que teníamos cita con algunos de los poetas y narradores, porque son poetas y son narradores a la vez. Entonces hicimos una cita, pero el tráfico está tan intenso que no vienen llegando. Pero para mi suerte ya tenemos aquí la presencia del poeta y narrador, más narrador que poeta. Él es Daniel viajó desde el Canadá, así que mi abrazo, mi abrazo fraterno, mi abrazo de gratitud por acompañarme en este periplo de la narración de los cuentos, porque así se llama el espacio, un espacio en el tiempo para contar cuentos. Entonces, mira nomás que ya tenemos también la compañía, la gratísima compañía de Cristian Romero Díaz, poeta y narrador. Estos muchachos se las saben todas completitas. Así que si es por poesía, vamos con poesía. Si es con narrativa, vamos con narrativa. Y estamos esperando una niña preciosa que ya mismo llega, no se me desespere. Entonces, mi saludo cordial para esta tertulia de narrativa de esta noche, puesto que no hay un invitado especial, pero ustedes son los invitados especiales. De tal manera, Daniel, reciba mi abrazo así de este tamaño, ¿sí? De gratitud por estar aquí. Igualmente, Cristian, saluden a su público. En primer lugar, Daniel. Buenas noches. Gracias. Esto no es una sorpresa porque siempre estamos invitados a este lugar y Pero me por supuesto. complace mucho estar con ustedes. A todos los que estén conectados, ya sea por Facebook o por aquí. Bueno, les prometo que vamos a pasar una horita sabroso. Solamente es que digan qué desean escuchar, si desean escuchar cuentos. Yo tengo cuentos cortos que no son sino 1200 palabras, Bueno. no, hasta 1800. Eh, eh, sí, hasta ahí siempre me muevo ahí. Y hoy inclusive he tenido la oportunidad de crear algo que se llama un devocionario, que me parece chévere inaugurarlo aquí. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, después del saludo de Daniel, lo recibimos a Cristian. Gracias tú también, mi querido Cristian, por estar aquí. Salude a su público. Pues nosotros ya somos, yo creo que caras conocidas dentro del recital poético, pero ahora estamos en este espacio tan bonito para la narrativa. Adelante, Cristian. Hola público. Como siempre es un placer, un honor y un privilegio enorme estar acá en compañía de nuestra querida Olivia Paredes y nuestro multifacético, talentosísimo artista Daniel Biojo, en este espacio, un espacio en el tiempo para contar cuentos en el cual hacemos narrativa de la vida y la vida que es un cuento con fin y con principio. Entonces nuestra esencia misma estar aquí relatando nuestra vida. Creo que eso es lo que más se puede decir. Sí, Así sí, que, porque resulta y da la casualidad de que la vida es un cuento sí, tal cual. con bastante de practicidad y unas pinceladas de ficción que de repente tenemos que nosotros mismos pasarles esos pinceles para que se lo vea A más bonito. retocarle, así como, Exactamente. Ok, como un moneda, así ya. Toma, 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 toma. Ahí tienes. toma, exactamente. Ok. Bueno, Mucho entonces gusto, comencemos. Cristian.
Igualmente, Daniel. Un placer estar aquí Comencemos compartiendo contigo. por plantearnos nosotros aquí entre nosotros. Te voy a preguntar, Cristian, ¿qué es para ti el cuento? ¿Qué es para ti el cuento? Así como en un concepto muy serio. Bueno, el cuento es relatar lo que uno no sabe. Bueno, Porque cuando tú estás escribiendo lo que sea que sepas, no solo estás escribiendo lo que tú vives, lo que tú piensas, lo que sientes o lo que crees, sino la inspiración divina que viene a través de tu mente y tú solamente, bueno, nadie crea nada, todo lo tomamos de Dios. Entonces lo bajamos a este plano de existencia terrenal a y esta sale dimensión. como es, claro. O sea, y yo el otro día, por ejemplo, así bien brevemente, inventé en mi cabeza un plato de comida muy sencillo, exquisito, que tiene 3 ingredientes súper fácil de hacer. Y me puse a pensar, ¿cómo yo inventé esto? Y no lo inventé yo, lo único es que Dios me dio la inspiración divina de bajarlo hacia una sartén. Y eso es todo. El escritor toma cosas Buenísimo. de Dios, de la creación divina y lo transmuta en palabras. Eso. Ok, ok. Y de ingredientes tenemos un 70% de realidad y el 30% que tenemos que ponerlo Sí, de sí, sí. ficción, querramos o no querramos para que se llame cuento, ¿verdad, Daniel? Ujú. Sí, 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 sí. En lo personal, Ujú. todavía no tengo licencia de cuentero, ¿no? Sí de Pero lo cuentista, sí de intento cada cuentista, vez. Carlito. ¿Ah? Sí de cuentista, de cuentero no, pero de cuentista sí tienes harta licencia. Sí, y entonces hago siempre el intento. Yo escribo a partir de una participación aquí en Canadá, de algunas participaciones aquí en Canadá. Entonces, eh, y los parámetros eran 1200 palabras a 1800 y yo no conocía ese experimento. Ya. Pero cuando me fui a dar cuenta que yo estaba encima del computador, eso había una palabrería y dije yo, esto no es así. Ellos lo que quieren es que uno invente en poquita cosa. Entonces me he adaptado a eso. Ya no hago, nunca me he metido a hacer novela, pero ya no me meto a hacer cosas grandes. Yo llego Claro. y comienzo, hago mi nudo y lo desenlazo al final, pero dentro de esos parámetros. No hago sino, Ya. sí, mil Hace como doscientas. dice Lidia, una pincelada de vida en tu cuento y Sí, como que lo comprimes. sí. Y en cuanto a qué ingredientes tienen, bueno, existe la fantasía, Ya, Claro. existe la anécdota, ya, ¿no? importante. Y también tengo anécdota ficcional. Esa no la conocía. Claro, porque la anécdota ficcionada es que yo cuento algo que pudiera haberme Aparentemente, ya, sucedido ok. o pudiera haberle sucedido a alguien que conozco o haber Ya, sucedido en alguna ocasión, pero todo no es verdad. ya. Entonces, traigo eventos, como decía alguien, le meto carne, ¿no? Una carne si le Ya, meto una carne diferente ya. Y y después lo formo sazonas. algo, Ok, ok. claro, Y al último lo prueba. claro, y formo algo que parece verdad, pero que yo sé que hay cosas que no lo son. Qué Es brillante. que de eso se trata. Mira que me tienes que contar el cuento de tal manera que me lo crea. Sí, Tienes que que te ser, atrape, que te que atrape. tienes, Sí, que tienes que ser tan asertivo que pareciera que todo eso pasó, ¿no? sí. Claro, claro. Y esa Miren, es por la ejemplo, cosa. perdón, Mm. miren, por ejemplo, yo entonces alguna vez tuve la fortuna Mm, de participar aquí hace algunos años, ya vengo participando, y hace como unos 5 años yo ya. estuve entre los 30 mejores
escritores de cuentos cortos aquí en Canadá. No, pues ya tenemos bagaje, ya está garantizada la programación. Y entonces yo dije, no, pero es que, mire, Olivia, cuando eso sucedió, dije yo, bueno, entonces hay de dónde cortar la madera, ¿verdad? Y seguí con el cuento este. Entonces, seguí haciendo cuentos de mi imaginación y los nombres de mis cuentos son terribles, porque yo tengo, dentro de los cuentos como tal, tengo, dizque, eh, calladito más bonito, que me encanta. Tengo cuentos como amarillo es el color de las rosas. Tengo eh, Perdón. de dónde tú eres. Una cantidad realmente grande. Sin embargo, desde España, hace poco alguien me solicitó que por qué yo no escribía para un grupo literario de mujeres Ya. en España un devocionario. Entonces, ¿en qué consistía? Pregunté. Bueno, escribir sobre anécdotas, pero adaptarlas a algún pasaje bíblico. Wow, genial idea, genial. A mí no se me hubiera En- ocurrido. Claro, entonces yo llegué y dije, listo, la tengo. Entonces me voy a ir por Proverbios. Ya. Hay material, pero por como 10.000 Claro. años, Y literalmente. para que no, digamos, perdamos la oportunidad, porque los que están allá, cuando vamos a ver un cantante, queremos es que cante. Y cuando vamos a ver un poeta, queremos es que se discurse, Sí. ¿no? Entonces aquí, Y cuando Ok, vemos a una Lolita Lupita con buenas noches, turbante, buenas noches, mi maestra querida. Estamos completos. Buenas noches. ¡oh, qué belleza! Mire usted, esta mujer es flor de orquídea. Voz, sí. voz de Voz, Por orquídea. voz favor, de no te orquídea. olvides. Ujú. Pero es Bien. que surgiste como una Bienvenida, flor, bienvenida. entonces yo creo que Eh, Daniel tiene eh, razón de no, no, guardar. no, es que flor hay muchas, voz es una. Oh, qué bien, bonito, bonito, ¿no? Y así es. Ahí está. Entonces yo Maestra. quisiera, si aquí la maestra Olivia Paredes me lo permite, entonces yo quisiera hacer mi intervención es ya de lo que se llama el devocionario. Sí, por supuesto, solamente permíteme darle la bienvenida a María Dolores, voz de Orquídea desde México. Mira que estamos 4 países para que vean. Está Nada Canadá, Para más. mí está que va a Chile, llegar otro está más. Ecuador Tengo la impresión que va a llegar otro más, no sé por qué. y Yo también México. intuyo que sí. Mm. Entonces, ahora sí, María Dolores, salude por favor a nuestro público que con toda seguridad nos va a acompañar. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, Olivia. Un gusto saludar a Daniel, a Cristian y pues invitando a nuestro público de las redes sociales que se sumen para ver este programa de exclusivamente de narrativa y bueno, a ver qué podemos aportar esta A noche. ver qué les contamos, ¿no? Y vamos a ver si los hacemos creer. Ok, Ya, ahora sí, a- dándole, a- reiterando la bienvenida, le damos la palabra a Daniel. Usted tiene Gracias, la gracias. palabra y Me voy a usted poner sabrá esto, cómo convence. me voy a poner estas antiparras para Dale, dale. eh, mi Ya parece, devocionario. ya parece sacerdote para leer ese devocionario. Solo le Sí, falta una estola blanca aquí. la estola. Mi devocionario se llama De dicho en dicho. Ok, Y entonces dice, su cara era de pocos amigos, sin que tuviera ninguna señal física en ella. Era solo una impresión, pero era desagradable para mí. Mi vuelo tenía varias escalas, saliendo desde Winnipeg en Canadá, Minneapolis y Miami en USA, Bogotá y Cali en Colombia como destino final. Yo estaba sentado en la sala de espera para iniciar mi viaje,
cuando vi al señor que buscaba un asiento libre y preciso había uno a mi lado. Entonces lo dije casi en voz alta: lo que uno abomina, por la pata le camina. Y en menos de 15 segundos mi espera ya tenía compañía. Cuando preparo mi maleta de viaje, aparte de mis asuntos personales, tengo el cuidado de llevar conmigo 3 cosas, que en su orden serían: una libreta con hojas disponibles para escribir, por si me provocara; un libro para leer y disipar el tiempo, mientras aprendo. Para este viaje, escogí los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz, mexicano. Por último, como la idea es divertirse mientras pasan las horas de espera en aeropuertos o montado en un avión, separo otro libro, pero con sopa de letras solamente. Aunque me comenzara a sentir un poco incómodo a causa de mi improvisado huésped, realmente no tenía muchas alternativas para separarme de él, y las posibles se alejaban de mi sala asignada. Olvidando mi traje de anfitrión, me dediqué a leer, y así pasaron los minutos hasta que a mi lado izquierdo alguien dejó libre su silla, pero en segundos lo ocupó una mujer bonita y bien vestida. No recuerdo quién de los dos rompió el hielo, y por buen rato sostuvimos una conversación más banal de lo esperado. Aunque disfrutaba mirándola, creo que me perdí de leer por lo menos unas 5 páginas más. Entonces concluí que no todo lo que brilla es oro. El llamado a abordar fue con itinerario. Yo, con mi pasabordo en la mano, me dispuse a buscar el asiento del pasillo que había escogido con antelación. Al fin encontré mi lugar, y ni yo podía creerlo al comprobar quién iba a compartir conmigo este primer vuelo. No, no era la dama, aquella con la que bien cupo decir: desprecio las perlas por no ensartarlas. El universo, por enésima vez, me mostraba que las probabilidades existen. Allí estaba sentado aquel señor y continuaba con su misma cara. Esta vez fue él quien quebrantó una barra de hielo que yo hubiera preferido dejarle en su estado natural. Primero preguntó si yo hablaba español, y alcanzó a desfruncir su adusta cara cuando de mi boca salió el idioma de los dioses. Las sorpresas estaban a la orden. Con una leve sonrisa me inquirió: ¿hacia dónde va? Colombia, contesté. Entonces prosiguió: ¿y en Colombia a dónde va? A Cali, respondí, y le puse otra sonrisa a su actitud. Yo también, aseguró. Hasta ese evento, yo ya había devorado 2 de los 4 acuerdos de mi libro, y uno de ellos aconseja no asumir. No obstante, esta situación lograba confundirme en el momento de elegir un comportamiento eficiente con este señor que me generara beneficio. Después de pasar por lo increíble de haber sido compañero de viaje hasta mi destino final, decidí hacerle caso a mi papi, quien con conocimiento de causa y mucha experiencia decía: la paciencia vence lo que la dicha no alcanza. Daniel Viejo. Sí, señor. Ahí tiene. Ahí tiene todas esas. Sí, esto hace parte de un devocionario, y esto tiene una cita bíblica, ¿no? La paciencia. La paciencia vence lo que la dicha no alcanza. ¿Esa fue? Sí, pero hay que buscar hay que buscar la cita, o sea, con números. Proverbios tal, 11:12. ¿No? Dejémosle esa tarea hasta que Cristian, por orden de llegada, vamos la intervención hasta que Cristian nos cuente qué nos trajo, qué cuento, de qué nos va a convencer, mi querido Cristian. Bueno, Gracias, Daniel. Gracias. Estupendo para comenzar. ¿Ok? Muchas gracias. Vamos. felicito a Daniel por su cuento, que maravilloso, que nos deja una enseñanza más que bíblica, vivencial. Y
Bueno, sí, este cuento es muy extraño porque es como una ficción, mezcla de poesía, también deja una lección de humildad. Bueno, sin más preámbulos, vamos con los elefantes poéticos. Y dice así. En los matorrales de la selva, frondosamente e incautos, rondaban las especies, desde el mosquito hasta los elefantes, con sus semblantes, sus lancetas y sus trompas, ambos y todos hambrientos, respectivamente. ¿Conseguirán los huesos el rigor cocido del marfil en la blanca nube del olvido seco? Preguntaba en su verso dorado el elefante, con un carácter fornido y su buena piel curtida por el sabio pasar de aquel tiempo fraccionado en su rubí hidrolizado de nostalgia y bondad. Los monos celebraban su declamación con gritos estridentes, saltando, frenéticos, casi como si aquel vocablo les diera un ensueño orgásmico de proporciones fantásticas, alcoholizadas, decadentes de salamería hipnótica. El mosquito miraba, con su verso casi vacío, blanco e incluso un poco solitario. Las lecturas del tiempo habían menguado las nociones de su alma un tanto, pero la luz de su interior zumbaba tan intensamente como en el primer poema. Aún dentro de las vertientes más sinceras que hay, son las intenciones las que valen, las promesas y el honor. De pronto un estruendo retumbó. Los versos del mundo cayeron, se revolcaron por los suelos, como si algo hubiese maldecido la existencia de la poesía en el alma de los seres vivos de este planeta. Los macacos aullaban junto con los lobos y los perros. Los gatos planificaban algoritmos en estrategias de ajedrez, pero el elefante estaba más que consternado, devastado y de una palidez fantasmal cuasi, ya que todos sus versos tan ricos en el lenguaje se hacían más pesados en los poemas y por ende ningún fonema podía ni siquiera sostenerse en pie, en el papel o en la mente de quien lo leía. Despavorido buscaban la poesía, 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 sin en ningún lugar tener éxito alguno. Uno del séquito de monos pasaba por un charco y escuchó. Cuando la estrella candente de la nota carcomida silba la agudeza inerte de comer el peso de su propia voz, es que muere la fuerza contenida en el atardecer ligero, como un trazo dormido que renuncia a toda ciencia de una luz. Inmediatamente fue con el grupo a contarle al elefante de este pequeño y diminuto mosquito que contenía la tan preciada y esquiva poesía. Fueron todos ellos, lo capturaron, analizaron, torturaron y desmembraron parte por parte para saber de dónde salía el manantial de su arte, hasta que ya, moribundo, en sus últimas palabras, el mosquito le dijo al desesperado y descarriado elefante: ¿quieres saber de dónde saco mi don poético? Es muy sencillo. Hace un tiempo atrás piqué a un elefante joven, muy talentoso y humilde, de versos y palabras aladas, sin pomposidad ni atormentados tapujos. Por aquella sangre que solví, me convertí en poeta hasta el día de hoy. Hace un buen tiempo atrás, ese elefante eras tú. Como reflexión final, la humildad verdadera podría ser la cura de todos los males. Si es que estamos seguros de quiénes somos en realidad y nos atrevemos a dar nuestro brazo a torcer en pro de ver a los otros a los ojos y admitir: sí, soy igual a ti, diferente en todo, pero con el mismo valor como persona y como ser viviente. Fin. Qué bonito, Gracias. qué Sí, señor. bonito. Sí, señor. Muchas gracias, Tiene, Nelly. tiene un hilo conductor, eso es, que te lleva, que no permite que yo me quede en la esquina esperando que vuelvas. No, me fui contigo hasta el final. Yes, Gracias, Nelly, exactamente. gracias. Ok, le damos la bienvenida a Emma Villa, una Bueno, poeta y narradora mexicana.
Wow. Y me encanta Es que sí, la yo pues, sabía, por ahí me resonaba algo que decía que que María te Dolores iba había. diciendo que Por ahí, que por las ahí. mujeres tenemos palabra mejor que aquella que se deja notariando en las escrituras. Emma Sí, es dijo que iba verdad. a estar aquí y aquí está. Bienvenida, bienvenida. Bien. Ahora sí, María Dolores, por orden de llegada, digo yo, a ver qué nos traen. Micrófono, por favor, María Dolores. Está de acomodar la cámara porque solamente le estoy viendo el turbante. Lulita Lopita, súbete. Ahora sí, ahora sí. Ya. Micrófono. Micrófono, amiga, por Porque favor. si no, aquí el inspector le manda. Ah, no, ya abrió, ya abrió. Sí. Bueno, Ahora el micrófono. Cierra el micrófono. estaba yo hablando para mí y decía Ya. yo ante la llegada de Emma, la palabra del mexicano es de ley. Súper. Ándale. Pero aparte de hablar para ti, tienes que hablar para nosotros esta noche. Oye, oye. Bueno, voy a leer algo. Ay, ¿qué es? A ver. Bueno, Ahorita que la veo a María Dolores, digo, las mujeres cuando estamos en apuros de presentarnos ante la cámara, ante esta cámara, no. O me pongo una peluca o me pongo un turbante, rápido, rápido, ahí igual el que es bonito y punto. Pero se ve Se queda muy maravillosa con el oye, turbante. es toda Incluso con una la tierra detrás se ve como una flor, como decía Daniel. en sí, Olivia, Mm. habla con la voz de la experiencia. No, sí, 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 yo hablo con la voz de la experiencia. Bueno, Adelante, María Dolores. les voy a contar, familia desnaturalizada, ¿sí? Ujú. Eh, es una madre desnaturalizada, afirmaban. Se cuestionaba la gente. ¿Cómo es posible que no levante a su hijo? Se va a morir. La mamá y el papá miraban a su hijo, no indiferentes, pero sin hacer nada por atenderlo después del golpe. Se les miraba de lejos, tapándose los ojos. Tenían sueño y no podían bajar para auxiliarlo. Y el hijo cayó y se durmió. Era una familia de perezosos. Está Espanto. buenísimo. Está buenísimo. Gracias, gracias. Le faltó un toque poético, hubiera sido un parasol, como se dice en Sí, francés. muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ya. Gracias, gracias. Bien. Excelente, excelente. Excelente, muy Súper bien. bueno, me gustó. Muy bonito, me Falta la gustó. voz crítica de mi querida amiga Emma. Micrófono, mi querida Micrófono. Emma. Listo, muy buenas noches, gracias por la Buenas invitación. noches. Pues como dice Lolita, tengo palabra. Aun cuando me dijeron a las 8, dije, ay, creo que ya es hora. Bueno, del libro, Cuentos para arrullar la luna, del cual soy compiladora, de editorial Eterno Femenino, voy a compartir con ustedes un cuento que se titula La Procesión. Es muy mexicano. Dice así, La Procesión. Aquella noche, Ismael había tomado más tragos de los acostumbrados. Salió de la cantina y como pudo se dirigió a su casa. Pero al tratar de cruzar la carretera, ubicada a espaldas de la iglesia del pueblo, el hombre se detuvo, ya que justamente en ese momento una gran procesión pasaba. La gente caminaba rápidamente. Parecía que tenían mucha prisa.
Todos llevaban velas prendidas. Las mujeres cubrían su cabeza y parte de su rostro con mantillas. Los hombres, algunos con gabanes y sombreros, caminaban cabizbajos. Los niños cantaban. Sus cantos eran angelicales. Ante tal situación, Ismael no pudo evitar unirse al grupo. Una mujer se acercó a él y le ofreció una cera prendida. Ismael se apresuró a tomarla y fue así que aquel hombre caminó por largo rato, siguiendo la procesión, entre cantos y rezos que no entendía. Sin embargo, eso a él no le importó. Aquel hombre pensó que no entendía por su estado de ebriedad y aún así continuó caminando. De pronto se percató que estaban llegando a las puertas del panteón del pueblo. Ismael detuvo su marcha y decidió irse quedando atrás de la procesión, mientras pensaba, ya es tarde, será mejor que regrese a casa, yo mejor aquí le paro. Además, ya los acompañé un buen rato, mañana sabré a qué vinieron. Ismael apagó la vela y se encaminó a su casa. Al llegar se percató que todos dormían profundamente. Entonces se quitó el sombrero, la camisa, el pantalón, metió la cera bajo la almohada, luego se acostó y así enseguida concilió el sueño. Empezaba a clarear el día cuando su mujer lo despertó. Ismael, ya levántate. ¿Qué acaso no piensas ir a trabajar? Anda, vamos, apúrate que ya está puesto el desayuno. Caramba, mujer, ya voy, no te enojes. Pero Ismael, ¿cómo no me voy a enojar? Después de que llegas borracho y de madrugada, mira nada más cómo traes la ropa llena de tierra. Pues, ¿qué hiciste? Pues, ¿dónde andabas? Ay, mujer, no te enojes. Lo que pasa es que anoche me fui a la procesión, esa que hicieron al panteón. Por cierto, tú que andas muy metida en la iglesia, ¿a quién llevaron? ¿Qué hicieron? Ya era muy noche, iba mucha gente acompañando. Estás loco. ¿Cuál procesión? Es tu borrachera. Ya, Ismael, no mientas más. No, no te estoy mintiendo, mujer. Es en serio. Mira, te voy a enseñar la cera que me dieron para que veas que es cierto. Grande fue la sorpresa de ambos cuando Ismael levantó la almohada, pues en lugar de cera, Ismael sacó un hueso humano. Un grito de terror salió de sus gargantas. Pero si es un hueso, dijo la esposa y recalcó, es un hueso de muerto. Ismael se desmayó. Desde ese día, Ismael no pudo conciliar el sueño. Su rostro fue palideciendo hasta tomar el color de la cera. Casi no comía, caminaba ausente de sí, como poseído. Nunca pudo dejar de tomar alcohol. Unos meses después, Ismael murió. Nadie sabe a ciencia cierta de que murió. La gente del pueblo dice que fue de espanto. Otros dicen que se lo llevaron los muertos. Gracias. Wow, cuidado con esas procesiones. Cuidado, cuidado con la vela que se junta y la vela que te ¿Sabe entregan. quién me recordó? A Ray Bradbury, tipo de cuentos como él. Ay, gracias. Muchas Bueno, gracias. Felicitaciones. buena la Qué bien, trama. muy buena, muy buena. Muchas Lleva. gracias. Cuando ese hilo conductor no permite interrupciones, no hay nada que hacer con el cuento. Bueno, tenemos de visita también a una ecuatoriana, ella es Naidita Velasco. Hasta aquí yo la he escuchado como poeta, pero no la he escuchado en la narración. Con toda seguridad lo tenía escondido. Bienvenida, Naidi. Micrófono, por favor. Gracias por esta invitación. Me da mucho gusto compartir con ustedes todo esto y escuchar esas bellezas que tienen para emanar todo este tipo de arte precioso. ¿Qué nos trajo, mi reina? Bueno, yo tengo un cuento que podría leerlo, no sé si ya puedo. Sí, por supuesto, llegó justo a tiempo. Sí, bueno, el cuento que voy a leer, por supuesto tengo algunos, ¿no? Pero
ahora no estaba preparada, fue todo de sorpresa, pero me da mucha alegría estar con ustedes esta noche. El cuento se llama El niño de las alas que no nacieron. En un laboratorio escondido entre montañas, perdón, dos niños curiosos, Yana y Joel, recorrían pasillos llenos de tubos brillantes y máquinas que respiraban como gigantes dormidos. Allí trabajaban tres seres muy peculiares. El científico siempre con los bolsillos llenos de fórmulas que parecían estrellas fugaces. El embriólogo, un mono inteligente de mirada dulce, encargado de estudiar la vida desde sus primeras semillas. El guardián del laboratorio, un perro pastor llamado Sorba, que conocía mejor que nadie el olor de la tristeza y la alegría humana. También estaba Oso 2, un robot diseñador construido para imaginar inventos imposibles. Fue él quien concibió la idea del niño con alas, un ser de aspecto angelical, nacido de ciencias y esperanzas. Pero había un problema. El embriólogo no lograba formar las alas. Las células se enredaban, se confundían, retrocedían, y el científico aún había diseñado una computadora perfecta. Descubría una y otra vez que no podía programar el amor. El robot, por su parte, analizaba millones de futuros posibles y ninguno lograba descifrar el misterio del sentimiento humano. Mientras todos discutían, una puerta que siempre estaba cerrada se abrió silenciosamente. Entró un anciano. Sorba, el perro, movió la cola. El científico, sorprendido, le preguntó al perro: ¿qué hace aquí este hombre? ¿Por qué lo dejaste pasar? Sorba ladró una sola vez y luego, con voz que solo los corazones livianos podían escuchar, respondió: habló conmigo con tanto cariño y entendí que venía a enseñarte algo. El anciano avanzó con pasos lentos, como quien camina sobre los recuerdos del universo. Se dirigió al científico con voz suave. He visto a muchos como tú, dijo, buscando el origen del universo, midiendo estrellas, descifrando células, y todos llegaron a la misma verdad. Al principio, la Tierra no tenía forma, estaba vacía y cubierta de agua. Los biólogos descubrieron que aquel mundo primitivo tenía una atmósfera irrespirable, sin oxígeno. Parecía ciencia ficción, pero era solo el inicio. El anciano sonrió como recordando algo muy antiguo. Una vez conocí a un científico que viajaba con un gato gris. Él decía que la Tierra era un mundo de agua, donde la luz apenas lograba entrar. Durante mucho tiempo nadie pidió ver de dónde venía esa luz, pero un día, cansado, se durmió y cuando abrió los ojos descubrió al sol asomándose entre neblinas. Y en las noches la luna lloraba entre nubes rotas y el sol, enamorado de su melancolía, le secaba las lágrimas todos los días. Los niños escuchaban embelesados
El mono, embriólogo, inclinó la cabeza, como si aquellas palabras tocaran algo que la ciencia no podía nombrar, porque fue el amor, dijo el anciano, lo que comenzó a transformar el universo. Y cuando llegó el momento de crear seres humanos, Dios miró su obra con ternura. Ustedes pueden seguir trabajando, pueden buscar respuestas, pero recuerden esto, Dios no dejará al ser humano sin amor. El laboratorio quedó en silencio. No destruyan los genes, advirtió el anciano. No rompan las moléculas intentando crear aquello que ya ha sido dado. No pueden fabricar vida, pero sí pueden crear sonrisas. El mono podrá enseñarles el movimiento, el perro la lealtad, el robot la precisión, pero el futuro pertenece a los enamorados. ¿Y si los enamorados no dicen nada? Preguntó ya Hannah. El anciano la miró con ojos del cielo. Entonces susurró, abriremos juntos el libro de la vida. Y al pronunciar esas palabras desapareció como una brisa que vuelve a su origen. Muchas gracias por escuchar este cuentito. Gracias a usted, mi reina, por haberse tomado su tiempo para acompañarnos en esta Qué reunión. rico, qué bonito Eh, encontrarla no preparada. el mejor, a ver, yo tengo que decir esto, porque si no se me va a ir atrás y me voy a ahogar. Naida, ese es el Sí, mejor cuento que he escuchado en mi vida, sin exagerar. Tiene una gracias. temática creativa, puro sentimiento, los temas científicos coordinan, no, es difícil de escribir. Es una maravilla, te felicito. Es Sí, yo maravilloso. estaba inquieto de saber cuál es su profesión, Naida. Yo soy tecnóloga en administración de empresas, pymes. No más. Pero la creatividad es bien superior. Infinita, infinita, Ah, sí. sí, también estuve 3 semestres en literatura. Ya, pero aún así, eso no suena a una preparación, eso suena a mucha creatividad propia, algo que uno tiene que ir escarbando cada vez para poder escribir. No es así que salió, sino que también, si yo voy a hablar de esto de manera técnica inclusive, satisfizo cualquier inquietud. Ya, les cuento. Puede ser que ustedes no lo vean de la forma como yo lo he visto. Primero, me crié en una isla toda mi niñez y, y mis padres, mis abuelos, cuando nos sacaban a pasear, nos hacían ver todo el relieve de la isla y la importancia de toda esa tierra, porque nosotros creíamos que ese era un paraíso, porque creíamos que no había más ciudades ni nada. Estábamos rodeados de agua hasta que ya llegó una cierta edad en que nos dijeron, bueno, éramos apenas unos adolescentes. Ya salíamos de ahí y comenzamos a vivir mundos diferentes, ¿no? Ciudades diferentes. Y eran impactos como que nos hacían a nosotros apreciar eso, porque no lo habíamos visto nunca, ¿ya? Es más, entonces comenzamos, son muchos, los niños somos algunos que nos deleitamos en la pluma, pero de pronto, entre todo mi trayectoria de trabajo que tenía, llegué a ser gerente de una empresa de asistencia médica, una española,
Y entonces ahí teníamos que hablar teníamos que estar muy, muy familiarizados con los temas estos de los procesos de los laboratorios, ¿no? Como por ejemplo las personas ingerían medicamentos que podían hacerle daño a nuestro cliente, en este caso a nuestros afiliados, y nosotros debíamos de ser los asesores de ellos de forma muy delicada, porque los médicos podían resentirse y nos decían a nosotros, bueno, ustedes son administradores, no son médicos, pero a nosotros las empresas bajo un perfil, no digamos con un perfil bajo, nos preparaban a nosotros con estos temas de la medicina, de la biología, todo esto, ¿no? Claro, Entonces, esta es O la sea, razón. tiene su claro, fundamento, claro. todo aquello Sí, tiene su exacto. fundamento, ¿no? Ujú, muy Sí, perfecto. cualquiera no podría expresarse con esa tecnicidad y esa precisión si no tiene algún tipo de conocimiento. Yo, Conocimientos fundamentales de todo de la embriología y de Y los los robots y de las instructores, células, etcétera. Gracias, sí. Naidita, muy gentil por, miren nomás cómo nos trajo un postre precioso en, en medio de esta, ay, y para nosotros corre el tiempo una barbaridad, una barbaridad. Como es una hora nomás, entonces mire que ni siquiera vamos a tener la oportunidad de hacer segunda ronda. Entonces, precisamente, me duele eso porque yo estaba pero ansioso. ok. Ahora pues que se quedan castigados porque de ley van a tener que escucharme, quieran o no quieran. Entonces comenzaré contándoles lo que, pues yo bosquejé, sí, a manera de cuenta lo siguiente. Una noche antes del Día de los Difuntos, me encaramé encima de una cripta porque quería saber cómo celebraban los muertos su día. Pese a que la luz que sí llegaba al cementerio era moribunda, tétrica, opaca, que no servía de compañía, pero estaba decidido a ver qué hacían. Al comienzo no se veía nada, solo me acompañaba el silbido del viento, gélido, húmedo, pestilente. Supongo que ese nauseabundo mal olor provenía de bóvedas que contenían cuerpos en plena descomposición y eran notorios porque los resquicios mal tapados de su portada bajaba un agua sanguinolenta y violenta con sudor de otras bóvedas de más abajo. Eran las luciérnagas que volaban y volaban. Eso creía yo, pero cada vez se iban haciendo más grandes, y se iban deformando y deformando hasta alcanzar la estatura de un humano, que una tras otra iban saliendo de sus bóvedas y formaron una caravana buscando la salida del cementerio, a la cual se iban uniendo los que brotaban de la tierra. Primero era un mar de manos que clamaban ayuda para salir. A unos los auxiliaban, a otros los pisoteaban y los volvían a hundir, pero persistían hasta que rompían la tierra y se incorporaban y corrían a formar parte de la caravana, y se juntaban miles de miles de miles, y era interminable que las callejuelas que separaban las bóvedas lucían repletas de calaveras y zombis que se movían pesarosos y caminaban lentos. Algunos avanzaban, otros se quebraban como madera apolillada. Y bien, eran las 0 horas cuando se alzó una figura imponente frente a ellos, que en su idioma les daba disposiciones precisas. Tienen 1 hora para averiguar si sus deudos están planificando visitarlos, llevarles velas, flores, hacerles una misa de recordación o algo por el estilo. Los que sí entrarán por la puerta brillante, los que no por la puerta gris, que los conduciría a sus lugares de siempre.
y a la señal de un silbido tétrico como un aullido de lobo en luna llena, más que correr volaban y poquito a poco se convertían en luciérnagas, regándose por toda la ciudad, campos y aldeas. Con este tamaño lograron ingresar a los hogares donde vivían en su vida anterior para constatar qué preparativos habían. Hubieron muchas sorpresas. Los que recientemente habían muerto sí tenían buenas noticias, pero los que fallecieron hace tiempo atrás ya no encontraron ni la huella del recuerdo. ¿Cómo dicen que las calaveras no lloran? De aquellas oquedades vacías de sus ojos brotaban agua sangre de dolor que remojaba la entrada a su morada. La tierra se abría generosa para recibirlos, pero ellos se resistían a entrar otra vez y se hacían unos de otros, formando largas columnas de dolientes zombies que buscaban vengarse de los que sí eran recordados todavía. Se cumplió la hora y con otro silbido tan tétrico como el que se escuchó a la salida, íbanse hundiendo en el seno de la tierra los que estaban en la tierra e iban sumiéndose en su bóveda los que estaban en las bóvedas, produciendo un chasquido asqueroso al derrumbar uno y otro y otro. Y cuando el uno subía, salían tantas manos de las bóvedas vecinas y les mandaban abajo una y otra vez. Y los otros se defendían pisando las huesudas manos que les perseguían. Y el alarido era constante. El chasquido de huesos rotos derribaba el silencio de la noche. Y el murmullo de voces moribundas era incesante y macabro. Tanto miré, tanto observé, tanto temblé y tirité, que ya no sabía si estaba vivo o estaba muerto. Pero sí creo que estaba vivo como para saber que ahí no había paz, no había calma, que allí también había maldad, envidia, corrupción, podredumbre. Quería llorar, pero no podía, pues se me habían secado las lágrimas. Quería hablar, pero no articulaban mis mandíbulas. Quería gritar y tragué sórdido silencio. Quería moverme y mis músculos estaban rígidos y creo haber emitido algún ruido tenue que bastó para que se viraran hacia mí tantos huecos de ojos como si me hubieran visto. Y se miraron entre ellos, se arremolinaron a la cripta, formaron un círculo alrededor y comenzaron a subirse hasta donde yo estaba y yo no podía correr, ni siquiera lanzarme porque era muy alto, que no sé ni cómo me subí, pero ellos estiraban tanto lo que podían, más de lo que podían para alcanzarme hasta que lo lograron. Y yo cerré los ojos, pero eso no impedía que me arrastraran en todas las direcciones con todas sus fuerzas, que yo sentía que me descuartizaban y a la vez se escuchaba el murmullo que decían, mío, mío, mío. Me arrancaron el cuero cabelludo, me chuparon mis ojos, mi sangre la consumían como agua en el desierto, mis brazos se distanciaron y se disputaban si el derecho o el izquierdo. Mis piernas ya se habían ido hace rato. No sabría decirles a dónde se fueron, ni quiénes se llevaron. Mis tripas se repartieron, mi corazón se lo llevaron. Y yo seguía mirando con mi cerebro que aún estaba funcionando y fui uno más de ellos. Y como nadie sabía lo que fui a hacer aquella noche, nunca me recordarán y seré un muerto más en ese territorio del terror hasta cuando me despierte de este sueño.
Hoy No no voy a anden de... dormir, mi Olivia. Me quitaste el sueño para toda la semana. Extraordinario, pero no voy a poder dormir, lo siento. Ya son dos los que van a decir lo mismo. No anden de traviesos buscando Lo que, información en el lo, panteón, nada. lo, lo que no han guardado. Ok. Menos mal que no es Bueno, día de muertos hoy día, si no imagínate, estaríamos todos de fiesta. ok, ok. Bueno, ya nos pasamos de la hora, mis amigas, amigos y amigas queridas. ¿Cómo debo agradecerles yo infinitamente la asistencia a este programa que se llama Un espacio en el tiempo para contar cuentos? Entonces, Y así sucesivamente irán apareciendo las personas que gustan de la narrativa. Y porque a veces se invita a una persona y por A o B circunstancias no pueden llegar y ahí me cruzan de manos, pero si hacemos esta dinámica, aquí siempre estaremos presentes con Claro. quienes gusten de estar en este espacio. oye, Así mi que, Olivia, Dejen, buena idea. dejen comentarles sí, algo que Emma no lo va a hacer, pero yo sí me atrevo sin pedirle permiso. claro, por Eh, supuesto. Emma en cuento ha obtenido premios a nivel estatal, ¿verdad? Emma, A nivel nacional a nivel nacional, y a me nivel quedé. Wow. internacional. Bueno, en España me editaron un cuento con el que gané allá para una antología. Ah, Wow. bueno, yo me había quedado corta porque no sabía más. Muchas gracias. La falta de Felicitaciones. comunicación. Sí, Gracias. Muy Emma amables. y, Gracias por la invitación. sí, Emma y Está yo invitado. estudiamos juntas, bueno, no juntas, estudiamos con el mismo maestro, Ah, qué eh, bien. la literatura. Y bueno, Sí. por ahí están las huellas de lo que dejó ese maestro Ok. querido por nosotras, ¿verdad? Como dicen por ahí, estuvieron juntas, pero no revueltas. Exacto, exacto. Bueno, Bien, Fue un gran gracias. maestro, el maestro Eduardo Cerecedo de Veracruz. Por cierto, veracruzano. O Sí. se oyen, para o más se señas. oyen. Bueno, por favor, posen para una fotito. Una fotito. Ya saben cómo tienen que... Daniel está en apuros, dice, espérenme para la foto, dice, espérenme. Ujú. ¿Listo? Me están cruzando la cara, así No parece Daniel. Voy a cobrar, ¿eh? Sí, sí, parece sí, usted. definitivamente. ¿Qué pasó, Daniel? No le digo que está Daniel, en apuros. Le voy a sacar justo la parte que estoy viendo, Sí. Ok, ya. que no sé qué parte sería, pero esa iba. Ahora sí, sonrisa total. A la una, a las dos y a las tres. Los tengo. Ya, bueno, está bueno. Ujú. Está bueno, está bueno. Esta foto inmediatamente la paso a Opi. ya, Muchísimas gracias. quiero hacer un paréntesis cortito. El Claro. miércoles estamos con Detrás de la Palabra, ¿no es cierto? Oh, sí, el día miércoles, ¿Y quién está de miércoles invitado en 4. Detrás de la Palabra? ¿Quién tienen de invitado? A ver, detrás de la palabra invitamos a poetas y escritores a nivel local, nivel nacional Mm, y nivel internacional. ya. El miércoles 4 nos toca a nivel internacional, entonces hemos invitado a Cristian Romero Díaz, que será Míralo, qué modesto. ay, sí, sí, sí. Hay que hacerse Él, valer de vez en cuando, mi voz de él orquídea. está invitado para el día miércoles, el 4 de febrero, 10 de la Yes. mañana. Y nuestro programa con mi compañera Cruzcaya Pereira se denomina Detrás de la Palabra. O sea, ¿qué hay detrás de la palabra de Cristian? ¿No? Porque debe haber cosas dignas Mm, de contar.
Y eso es lo Sí. que andamos buscando de las personas. María Dolores estuvo detrás de la palabra cuando estábamos en la Casa de la Cultura, en la radio de la Casa de la Cultura. Entonces Así tuvimos es. la suerte ya de Oye, mi tenerla. Orquídea, oye, o sea, ¿cómo te me adelantas? No, no puede ser oye, o sea, ¿cómo? Oye, oye, primera en tiempo, ¿cómo? Sí, primera en tiempo, primera en derecho. Ok. Ay, ay, ay. ¿Eh? Y en ¿No orden será de, y derecho en a la orden de primera que el estatura, tiempo? ¿Cómo? de abajo para arriba. Buenas noches, abrazos, bendiciones. No. Chao, Wow, chao. Oh, chao. adiós, Gracias, adiós, 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 gracias, adiós. gracias. No.